Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Qué lindo, qué felicidad estar en otro Autores en Línea. Tercer año. Tercer año. Tercer año. ¿Cuántos programas vos sos la que llevas la cuenta? Y casi 148. 148. Cuando terminemos el de hoy, ahí lo completamos. Perfecto. Y eso que es lo que yo digo, viste que me decían la gente del medio, hay que darle tiempo a los programas. A los 6 meses ya estábamos instalados. Claro, porque en radio es como que necesitas más tiempo para que un programa se instale. En televisión no tenés mucho tiempo. O sea, si a la semana la televisión es diferente, te no sacan. Funcionó Fuiste que a pase vender el que naranja. sigue. A vender naranja. La radio tiene otros tiempos. Sí, ¿no? es verdad. Y además, imagínate que Luis Ventura dijo que nosotros lideramos la franja horario y es el único programa de autores para autores, ¿no? Claro. En los medios, así que muchas gracias a todos los autores que han pasado desde el primero al último, que lo pueden encontrar todas las notas, las pueden, si las quieren volver a releer o quieren conocer al autor, pueden entrar a www.argentores.org.ar y también al SADA, que también nos suben, nos acompañan también en este programa, el Sindicato Argentino de Autores. También ahí pueden entrar y ver todas las notas de todos los autores. Exacto. Así que... Le agradecemos al SADA y saludamos a la gente del SADA, supuesto, ¿no? Que siempre están ahí. Que siempre están con nosotros, nos acompañan y nos pasan todas las novedades del sindicato. Además, decirle que todo lo que preguntan sobre los autores, nosotros se los pasamos directamente a los mails de cada autor y después ellos se comunican. Así que, porque nos escriben de todo el mundo, ¿no? Este programa va al mundo entero. El otro día nos escribieron desde Milán una autora que se quería comunicar con alguien de Argentina, así que le pasamos el mail. Nosotros también hacemos un trabajo, digamos, de conectarse, ¿no? Entre muchos. Sí. Bueno, te cuento algo de Argentores. Falleció la coreógrafa, colega y una maestra que se llama Susana Zimmerman, se llamó. Para mí, yo hablo en tiempo presente. Debe estar poniendo coreografías donde esté. Con profunda pesar, Argentores despidió a su prestigiosa socia, Susana Zimmerman, coreógrafa, bailarina, directora, pedagoga de la danza y docente de gran trayectoria en nuestro país y en el exterior. Desde aquí le deseamos enviar vuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Como bailarina clásica y contemporánea, Susana Zimmerman se formó con los maestros Mercedes Quintana y Renata Schouler. Juan Carlos Gené, Alberto Ure, Francisco Krolf, Centro Teatral Grotowski, Victorio Gassman, Fedora Ambersturi, Augusto Fernández, y adquirió experiencia coreográfica con grandes maestros de la talla de Kurt Joss, Marie Hickman, Dore Heuscher, Harold Kreuterben en Alemania y con Maurice Bellard en México. Fue coreógrafa, pedagoga de la danza, directora de diversas compañías de ballet, directora de espectáculos de teatro, danza y profesora nacional de filosofía y pedagogía. En la década del 60 integró la Asociación Amigos de la Danza del Teatro Municipal General San Martín en calidad de bailarina y coreógrafa, y creó y dirigió conjuntamente con su gran amigo Oscar Araiz y Ana Labat el Ballet de Hoy, que realizó espectáculos en todo el país. Compuso cerca de 70 creaciones coreográficas y espectáculos de ballet, teatro, danza, ópera y televisión en distintos países del mundo. Susana fue además creadora de una metodología propia para la formación de intérpretes de la danza, el teatro y la ópera.
publicó el libro El Laboratorio de Danza y Movimiento Creativo en 1986, que nos regaló a nosotros, Alejandra, Sí. te meto dentro de lo que estoy leyendo, nos regaló y lo guardamos con mucho cariño, por supuesto. También realizó una intensa labor docente en cursos para profesionales en diversos países. En el 84 y en el 90 fue asesora de danza de la Secretaría de Cultura de la Nación, teniendo a su cargo la responsabilidad del área danza, el ciclo Martes de Danza en el Teatro Nacional, Cervantes y otros ámbitos. Creó y dirigió el Ballet de Cámara argentino. Fue también gestora y coautora del proyecto de ley de Ballet Nacional, actuando como coordinadora artística y docente del mismo. A lo largo de su extensa y destacada carrera ha recibido diversos premios, becas, invitaciones de diversas instituciones artísticas, culturales de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Países Bajos, República Checa, Suecia, Suiza, Unión Soviética y Uruguay. Entre las distinciones que recibió se pueden destacar la de personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña en el 2008, premio a la trayectoria artística en el 2009, Consejo Argentino de la Danza, premio a la trayectoria Escuela de Danza de Emilia Romagna, Ravenna, Italia en el 2011, y del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. Y con esto termino. San Martino 2012 y la distinción especial Argentores al cumplir 50 años de labor coreográfica y su aporte a la renovación de la danza en el 2015. Así que, Susana, nuestro homenaje leyendo toda tu parte de la trayectoria, ¿no, Alejandra? Sí, Así sí. que, y además nosotros tuvimos le hicimos la última nota en el 2020, ¿no es cierto? Acá Sí, estuvo presente. estuvo presente. Ya había empezado la pandemia, pero todavía no estaban las restricciones, así que nos quedó el video que lo aportamos nuevamente a todos los medios que nos pidieron, ¿no? Esa nota tan linda, ¿no? Vos recordás todo lo que hablamos. Sí, cuando comentó del viaje que ella había ganado la beca para ir a Italia y los padres no la dejaban porque tenía 16 años. Sí. El encuentro con Maurice Béjart, que para ella Por era el supuesto. sumum, para ella era lo máximo, y haber estudiado con él fue fabuloso. Recuerdo, bueno, una anécdota que contó en Mar del Plata, que tenían que hacer una coreografía con el vestuario y todo, y no sabían cómo conseguir auspicios, y buscaron en la zona, y era una zona que era mucha gente lanera, o sea que vendían lana, y habían resuelto, bueno, hacer toda la ropa de lana. La verdad muy ingeniosa para la época, muy ¿no? creativa, Muy creativa. Muy creativa. Y la verdad, yo la trataba todo el tiempo en Argentores, una gran compañera, y en el SADA yo la llevé como, yo soy uno de los socios fundadores y la llevé a ella, le propuse venir a conocernos y enseguida ella era una mujer. Yo la conocí hace 25 años haciendo un trámite en Argentores. Y entonces me dijo, nene, vos bailás en televisión, ¿no? Me decía nene. Y entonces a partir de ahí fuimos amigos y siempre estaba abierta. Cuando la convoqué para el SAD, enseguida, sí, yo voy, todo lo nuevo apoyaba a ella. Era una mujer muy abierta como todos los coreógrafos, ¿no es cierto? Y con un gran sentido del humor. Por supuesto. Siempre hacía un chiste, un comentario, ¿no? Siempre. Mira, debe estar, ella siempre me contaba a mí que era muy amiga de Jorge Don, lo amaba ella, así que deben estar bailando juntos. De la mano. Bueno, un saludo a toda la familia, a nuestros retos. Por supuesto. Muy bien, vamos a presentar a nuestra invitada. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Beatriz Zuloaga Besone, que bueno, es bailarina, coreógrafa, investigadora, docente de danza contemporánea, de tango. También da clases de afro y danzas rituales, que quiero que me cuente un poco de qué se trata eso.
Bueno, es danzoterapeuta, terapeuta sistémica en constelaciones familiares. Así que bueno, le damos la bienvenida a Beatriz Zuloaga Besone. Hola Beatriz. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Raúl Martorell te saluda. Bueno, estamos la teníamos en línea y se desconectó justo en el momento que tenía que decir hola, buenas tardes, se desconectó. Bueno, pero vamos a retomar la conexión. Sí, por supuesto. Y de paso les cuento algo más. Ella estudió en el Profesorado Nacional de Psicología y Ciencias de la Educación. Se especializó en danza terapia con la profesora María Fuchs. Después, bueno, se formó en constelaciones familiares en la Fundación Hellinger de Argentina, especializada en traumaterapia, que después quiero que nos cuente un poco de qué se trata eso. Obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes en danza. Bueno, ha sido autora de un ensayo sobre las danzas indígenas argentinas. Sí, que es muy lindo, muy interesante todo claro, eso. ¿No? Ha estado muy metida en eso y Sí. es una de las que sabe los orígenes, ¿no? Por supuesto, La danza Beatriz es milenaria, es ¿no? genial, sí. Hola Beatriz, ¿estás ahí? Hola. Hola ¿me Beatriz, escuchan? ¿cómo estás? Sí. Bienvenida, Raúl Martorell te saluda. Gracias, Raúl. Hola. Gracias a los dos. Me siento muy honrada de que me hayan convocado, la verdad. No, el honor un- es nuestro. Una experta en danzas, rituales y todo eso. Yo digo, ¿cómo puede ser? El currículum es muy extenso, ¿no? Con todo lo que has estudiado. Gracias. Tengo que decir por coquetería, pero que es una realidad, que empecé muy chiquitita. Qué Sí. lindo, qué lindo. Te estamos viendo, Beatriz. No sé si Qué vos nos ves bueno. a nosotros, pero nosotros te vemos y te escuchamos perfectamente. Buenísimo. Yo los veo también a los dos. Bueno. Les decía que me siento muy honrada porque además por este programa han pasado personas que yo admiro muchísimo, maestras mías como Doris Petroni, Sí. desde que era Sí. pequeñita. Ajá, Y bueno, yo comencé en la danza a los 3 años con María Fuchs, ajá. Claro. muy chiquita. Muy chiquita. ¿Hoy se puede empezar a esa edad a bailar o esperan hasta los 6, 7? En realidad, para el estilo de danza que enseña María y que transmite María, que tiene tanto que ver con lo orgánico y lo natural, es fantástico. Cuanto apenas si podés empezar a caminar y bailar al mismo tiempo, te diría. Mira vos, qué lindo. Mira qué lindo. vos. Dentro de esa línea, porque María trabaja con lo orgánico, Claro. trabaja con todo lo que es la conexión con la naturaleza. En realidad ella se inspira en Isadora Duncan. Claro, tenés Ah. razón. Pero mirá qué lindo Entonces- mensaje para los chicos, ¿no? Porque hay gente que no sabe que desde que nacés podés empezar a bailar, ¿o no? Bueno, más que para los chicos, para los Exactamente. padres, porque Para los padres, para que... el nenito, Sí. no, No, el nene no sabe, pero claro. digo, es un buen incentivo para los niños, ¿no? sí, para Sí, mí sí. hay De que, hecho, hay que bueno, probar y ver si el niño le perdón. gusta, ¿no? Sí, de hecho yo estoy muy agradecida. Mi papá y mi mamá me veían dar vuelta por la casa bailando todo el tiempo y mi papá me hacía escuchar los tambores zulúes y me mostraba el movimiento de vibración que hacían los zulúes. Y yo bailaba, todo lo que hacía lo hacía bailando. Entonces dijeron a la danza. Y mi papá había escuchado hablar de María, había visto algunos espectáculos de ella, ya en ese momento, que bailaba las poesías de su hijo, Sí. que su hijo recitaba, Sergio Achero. Sí. Y bueno, fue una entrada en la danza maravillosa. María sigue con nosotros todavía, Sí. con sus rozagantes 99 años. La estuve Sí. viendo hace poquito cuando estuve en Buenos Aires y me siento muy honrada también de ser discípula de ella. Es mi mamá de la danza. Ajá, Mira vos. qué lindo. ¿Y hoy seguís bailando y te desplazás por tu casa bailando? Sí. Tengo una pregunta. De hecho- En esa época, vos para hacer eso que vos bailabas, que te hacía escuchar tu papá, ¿tenías dónde ver las formas o algo, o era lo que te salía orgánicamente? Era lo que me salía orgánicamente. No teníamos
chicos, no teníamos televisión. Ajá, mira vos, mira vos. ¿Y de dónde viene que te hacía escuchar todos esos tambores y todo eso? Claro, en los vinilos. Mi papá me ponía los vinilos y habíamos ido al cine a ver las ruinas del rey Salomón, no, bueno, sí, la sí, película sí. sobre el rey Salomón, Sí, sí. Las montañas del rey Salomón. Bueno, es de Rider Haggard, una novela hecha película, que estaban los zulúes danzando. Me llevó al cine a verlo, ahí tuve imágenes muy lindas, y después con un vinilo que todavía conservo, comencé las vibraciones de los tambores, y después María Fuchs me conectó con la danza de los elementos, y los elementos son una motivación en mi trabajo a lo largo de toda mi vida, los elementos de la naturaleza y el ser humano como conexión entre la tierra y la divinidad. Yo creo que los humanos conectamos, o deberíamos conectar, los dos niveles, ¿no? Tierra y cielo. Femenino, la Pachamama, y cielo, sol, Tata Inti, para nosotros raíz americana y andina, más allá de que somos mezcla de todas las razas. Y a mí me interesó mucho siempre eso, y en un momento me dieron esta beca del Fondo Nacional de las Artes y me fui a hacer trabajo de campo al sur con los mapuches. Específicamente trabajé sobre eso, me inspiré en obras representando los gestos de los antiguos. Es una obra que empezó siendo un solo y después transformé en algo grupal. La última presentación fue cuando vinieron la gente de Pina Bausch a Azul, a provincia de Buenos Aires, traídos por el GET. Armamos un ciclo de danza contemporánea donde participó mucha gente de COCOA. Soy parte de COCOA, soy socia fundadora de COCOA, Datei, la organización de coreógrafos, y presenté ahí esa obra inspirada en el trabajo que había hecho en el sur, por ejemplo. Por eso me verán que hasta tengo una plumita acá en la cabeza. Sí. Me encanta tu estética siempre. Todos los elementos que puedo, ¿no? Entonces, bueno, las flores, la tierra, el aire. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre la gente del sur y el norte? En la danza me refiero. Mucha, porque si bien se conservan, yo hice un trabajo de investigación casi antropológico, digamos, de antropología de la danza, viendo la función sanadora de la danza en los distintos rituales de las distintas tribus originarias que tenemos en nuestro país, a lo largo de nuestro país. En ese momento fue un estudio arduo porque recién, varios años después, comenzó esta reconexión con las tribus originarias, ¿no? Con los clanes originarios. En ese momento sonaba muy extraño y en general en las casas de las provincias decían que no tenían ningún originario vivo. Fue una cosa muy exótica que me pasó cuando empecé la investigación, sabiendo que hay una cantidad muy grande, ¿no?, de personas de distintas etnias. Y de todas las que estuve investigando, que hice una investigación bastante exhaustiva, elegí como para hacer trabajo de campo el sur. Y noté una diferencia muy importante porque yo ya había estado bailando de muy jovencita en Jujuy, danza contemporánea, en la Tacita de Plata, la ciudad de San Salvador, preciosa, en su Teatro Mitre, que es como un pequeño coloncito precioso, como un teatro Colón pequeñito, y había tomado contacto ya con cómo se vive la danza en el norte. Inclusive después investigué estos rituales de conexión y de sincretismo religioso, porque lo que sí tienen en común todas las etnias del país, las etnias originarias, es que la danza siempre formó parte para ellos de su cotidianeidad, es la manera de conectarse con el mundo, es su manifestación constante con los elementos de la naturaleza y con su diario vivir. Ellos se conectan todo el tiempo con la naturaleza y la danza forma parte de eso. Entonces, cuando yo les hacía esa pregunta como investigadora, ¿cómo es que participa la danza en el ritual de sanación? Me miraban como que no entendían la danza. O sea, para ellos la danza no es algo separado de sus vidas, es una cosa cotidiana. Claro. La incluyen en cada momento. De sus rituales, de sus encuentros sociales, o sea, tiene una función social, antropológica, religiosa, cotidiana, muy especial, que después en nosotros
se ha ido perdiendo un poquito. Se conserva más en lo que son danzas populares, ¿no? O danza ciudadana, como fue el tango mucho tiempo, que bueno, ahora es patrimonio de la humanidad, pero es nuestro. Sí, es Donde verdad. también incursioné. Y Sí. estuve Sí. viendo y comparando, todavía estoy escribiendo sobre eso, comparando lo que hay de ritual en esta tribu, ¿no? Porque el tango es la danza de la tribu urbana. Ujú. Tribu urbana ahora se usa mucho. Yo empecé a usarlo, pero no lo patenté hace como 20 años. Claro. Cuando me metí en el tango, porque para nosotros los bailarines de contemporáneo, porque es mi raíz y es mi lugar de base, la danza contemporánea, y si bien después incursioné en tantas cosas más, realmente la danza contemporánea, que en su momento se llamó moderna, siempre es contemporánea porque está expresando y reflejando, manifestando nuestra cotidianeidad. En las razas originarias esto era muy patente momento a momento, o sea, su día comenzaba agradeciendo a la naturaleza el estar vivos. Entonces, la relación con eso y ya después ir al chamán, que para mí los bailarines en el escenario terminamos siendo eso, ¿no? Una especie de chamanes entre esta energía del público, ¿no? El monstruo de los 1000 ojos, como decía Mircea Eliade, un antropólogo maravilloso. Este monstruo de los 1000 ojos nos alimenta y nosotros realimentamos. Borges también habla mucho de todo esto, ¿no? La relación que hay entre el público que mira y el que está performando, danzando, haciendo como, a mi entender, de una especie de antena de esa energía grupal, más allá de la parte coreográfica que uno puede presentar, pero a nivel energético, a nivel de intención, a nivel de conexión, con eso que se está vibrando, que es tan especial, el arte como comunicación, el arte como manifestación, que es como yo lo vivo, es cercano, muy cercano a esta cotidianeidad de ellos. Es volver un ritual lo cotidiano, y lo cotidiano un ritual, desde el lado artístico, ¿no? Claro, Claro. el público con el que está danzando, ¿no es cierto? Ujú. O sea, Sí, hay un y hilo. que de alguna manera, si realmente están vibrando, sintiendo o emocionándose con lo que uno está haciendo en el escenario, están participando. Sí. Su energía está ahí. Hay estudios, porque me gusta mucho estudiar en los distintos niveles de lo que es el movimiento, lo que es la comunicación. Hay estudios que muestran que una persona que está viendo un espectáculo de danza, que está viendo un partido de fútbol también inclusive, y se apasiona con lo que ve, su sistema nervioso y muscular está en consonancia con lo que está viendo y está activo en las zonas del cerebro. Es muy interesante eso. Qué bueno. Ujú. O sea, y además te olvidás de todo, ¿no? Cuando yo soy tan apasionado de la danza, Alejandra también, te olvidás de todo lo que existe, ¿no? Cuando estás, yo soy buen público, en eso me considero Sí, buen yo público. también, sí, yo ¿Qué- me quedo ahí, parece que no estoy, vos, pero estoy. vos tenés estudiado los públicos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con eso? Sí, sí, Co- son muy distintos. Y en ese sentido, apuntando o terminando de responder lo que me habías preguntado, en el norte y en el sur son muy diferentes, no solamente porque las etnias originarias son diferentes y por lo tanto la mezcla con todas las otras culturas que han ido viniendo a nuestro país, ¿no? Somos hijos de inmigrantes, de una mezcla de inmigrantes con nativos, ¿no? Sí. Porque no hay nadie que pueda decir que no tiene una sangre, por algún lado una gotita de sangre nativa, no existe, salvo que se haya bajado ayer de un avión. Claro. Pero en realidad todos tenemos una mezcla muy especial, esto nos hace especiales como pueblo. El clima, ¿no? Un filósofo antropólogo, Jared, Diamond Jared, ha hecho un estudio muy interesante sobre eso. El clima y las condiciones que rodean de vegetación, de clima, esa conjunción, hace a una actitud, una manifestación en la personalidad diferente. Entonces, en el norte, con el calor extremo, cuanto más arriba vamos, ¿no? Más al norte, da otra actitud de personalidad frente a la danza y frente a la danza como espectadores y como actores de esa danza, como intérpretes. Y en el sur, con el frío también. Hay diferencias en ese sentido, pero la esencia de la conexión
con los elementos, con la tierra, la manifestación natural a través del movimiento como expresión de todo tipo, de alegría, de tristeza, de pedido, ¿no? Los famosos pedidos a la naturaleza son muy intensos cuando uno se aleja de las ciudades, porque se está mucho más a merced del clima. Cuando uno está fuera de la gran ciudad, ¿no? Yo siempre he sido un bicho de ciudad, como digo, pero siempre amando mucho la naturaleza. Entonces, esta conexión con la naturaleza tan especial que tiene la gente que vive fuera de la ciudad, está realmente a merced de un exceso de sequía o de un exceso de agua, y están pidiendo, inclusive las poblaciones actuales que no pertenecen directamente a una etnia originaria, piden, por favor, que llueva. Acá en Capilla del Monte la gente está diciendo ya hace un montón de días, por favor, que llueva. Hay oraciones, hay danza, hay de todo para pedir que venga el agua. Claro. Entonces, esto sigue en nosotros. A nivel ciudadano se ve cotidianamente. Yo me metí profundamente en el tango ya así de un poquito más grande, pero ya hace como 20 y pico de años que estoy en el tango también. Y en el tango también se reflejan, pero otras cosas. Se reflejan las situaciones de los humanos en la ciudad. Es una danza que refugia las soledades de la ciudad. Es una danza en donde es muy típico que la gente que se acerca, a veces se acerca en pareja, pero la mayor parte de las veces se acerca cuando se separa de alguien. Va a buscar un lugar de continencia, va a buscar en el refugio del abrazo de la danza esta compañía de alguna manera que por ahí no tiene cotidianamente. Eso lo digo como bailarina y lo digo como docente, ¿no? Y traté de reflejarlo como coreógrafa. Esta característica social que tiene el tango responde un poco a esto, que es una forma totalmente diferente de relacionarse con la danza y con el movimiento, que es las personas de la ciudad. Te quería preguntar, cuando vos fuiste al sur, ¿te resultó fácil entrar, averiguar, hablar con la gente? No. Ah, porque son un poco... Eso fue justamente uno de los desafíos más grandes que tuve. Me considero una persona muy sociable. Y al revés que muchas bailarinas, como habrán visto, me encanta hablar. Me gusta, he dado conferencias de danza terapia y de danza, he dado conferencias en los distintos niveles de lo que hace a la investigación de la danza y también de la danza terapia, y también en mi otra parte, que es la parte terapéutica como terapeuta sistémica, al dirigir constelaciones familiares, al dar conferencias y formaciones en ese ámbito, estoy acostumbrada a la palabra. Mi mamá era profesora de lengua y me enseñó a leer y escribir a los 3 años, a la misma edad que entré en la danza, entré en la palabra escrita y hablada. Entonces, bueno, tengo una integración un poco extraña y me encanta subir al escenario también con un micrófono. De hecho, cuando he hecho lo que hace María Fuchs, mi gran maestra también, ella hablaba y explicaba lo que iba a bailar mientras peinaba sus cabellos y cambiaba su vestuario detrás de un biombo en el escenario. Entonces, la palabra para mí es muy importante también. Y de hecho he bailado a la voz de Berta Singerman, sigo bailando cuando tengo oportunidad, la voz de Berta Singerman con poesías de Alfonsín Storni, y bailo la poesía del sonido y la música de la palabra, la musicalidad de la voz. Entonces, esta situación de la charla y la comunicación lo sentía como una de mis virtudes. Cuando voy al sur, que se caracterizan, los pueblos originarios se caracterizan por ser muy reservados y hablan muy poco, tanto en el norte como el sur. Eso es algo común a las etnias originarias, ¿no? Creo que no solamente tiene que ver con su cultura, sino tiene que ver también con cuánto las culturas invasoras han socavado sus voces, ¿no? Han acallado sus voces, además de una cosa cultural. Pero bueno, hay un resentimiento todavía bastante grande en el momento en que yo fui, que no son los momentos de ahora, ¿no? Que son polémicos en otro aspecto. Pero cuando yo viajé al sur, que fue ahora unos cuantos años, unos 10 años atrás, 15, ya, el tiempo pasa. Entonces, cuando estuve, igual me costó muchísimo.
porque para ellos yo era una representante de, digamos, de los españoles, así nomás. Cuando empecé a defender, dije, tengo 7 generaciones de argentinos en Mendoza del lado de mi papá. Mi mamá no, mi bisabuelo era italiano, pero del lado de mi papá tengo un montón de argentinos. Empezaron a aflojar un poquito, pero fue muy difícil. Tuve la suerte de encontrarme con una mujer chamana muy sabia, que se había casado con un namuncura, descendiente justamente del famoso Seferino Namuncura, y ella había hecho un puente muy interesante porque su hijo estaba haciendo música con Peter Gabriel. O sea que había hecho un puente muy interesante, ¿no? Entre Occidente y toda la parte europea y toda la parte de sus orígenes. Entonces estaba muy abierta a escuchar y tuve grandes charlas con ella. Ella me explicó por qué me estaba resultando tan duro, pero esto fue unos 4 o 5 días después, cuando yo ya venía golpeada de intentar entrar en la comunidad, y yo contaba que tenía una beca del Fondo Nacional de las Artes y eso a ellos no les significaba nada. Su sensación era que yo venía a hacer plata con su cultura, que es lo que les ha venido pasando desde hace años. Entonces, no te creen, no me creían, me rehuían, ¿no? Y uno se enfrentó y me trató bastante feo. Después terminamos siendo amigos, nos amigamos, nos hemos encontrado ahora en Buenos Aires, él hace música en Buenos Aires, nos hemos encontrado, pero fue un proceso muy difícil y para mí fue una bajada a tierra de lo diferente que se vive desde una cultura y desde otra, la conexión, el vínculo humano, los patrones culturales y nuestros esquemas y creencias, ¿no? Que después desde el lado sistémico yo como terapeuta y como traumaterapeuta me dediqué a investigar porque me fascina desde la palabra, desde la mente y desde el cuerpo, y cómo se interrelacionan. Esas diferencias culturales se ven en el cuerpo, se ven en la manera de danzar, se ven en la manera, en la gestualidad, en la manera de comunicarnos. Y eso para mí es muy fascinante. Se conecta con el inconsciente colectivo, y ahí entro en la psicología. Jung, en su inconsciente colectivo, estudió muchísimo y estudió en Oriente. Y entonces se van aunando los conocimientos, ¿no? Estamos en una época cuántica. Lo que hacemos en chiquitito es un reflejo de lo grande. Entonces, el movimiento y la danza es un lugar riquísimo para comunicarse y para poder comprender desde lo cotidiano y desde lo ritual cómo el movimiento está unido a nuestro pensamiento y a nuestro sentimiento si nos integramos. Por lo general, estos rituales decís que a la mañana se levantan y agradecen estar vivos, y después, ¿cuándo vuelven a hacer otra danza, digamos, durante el día? Es como un rezo también, ¿no? Es como un rezo. No está organizado, no está organizado tan así. Cuando yo digo lo cotidiano, o sea, si un mapuche estuviera escuchando en este momento, diría que estamos diciendo una barbaridad. Y yo les pido disculpas que no quiero que haya malinterpretación en mis palabras. Es algo cotidiano, el movimiento es algo cotidiano y el ritual es algo cotidiano. Yo te voy a contar una frase de una machi. Machi quiere decir chamana en mapuche. O sea, ellos no utilizan la palabra chamanes. Esto viene del norte, ¿no? Las razas del norte, Mircea Eliade usa la palabra chamán desde el lado de los siberianos. Las razas del norte, los Hopi, utilizan la palabra chamán. Y si bien hay una unión muy interesante de culturas en todo lo que sería el recorrido andino, ¿no? Todo lo que es la cordillera en general, se llama la línea de los Andes, desde el norte hasta el sur, hasta Ushuaia. Aunque hay una unión en muchos puntos y tienen inclusive elementos rituales en común, de lo que pude investigar, realmente hay una diferencia importante en cómo encaran esta parte de conexión con lo divino y con lo mágico, ¿no? Y se trasluce en el movimiento y en los nombres. Entonces, en la raza mapuche se llaman machis. Y es muy interesante que son las que manejan, las mujeres, como machi, maneja la conexión con lo divino. Y el cacique es el jefe en la situación política. Y se consultan mutuamente y se complementan para llegar a esta unión de lo mágico y lo cotidiano. Entonces esta machi me decía,
Mijita, yo antes de salir de mi casa, yo nunca me salgo al camino sin agradecer al Tata Inti y a la Pachamama, que estoy viva y que estoy sana, que hay sol y que tengo comida. Y les pido volver sana a casa, pero les agradezco por esto que tengo. Y así voy protegida y me salgo al camino. Así lo viven. Sí. Entonces, no es que hagan específicamente una danza, sino que sus movimientos desde la mañana tienen esta intencionalidad. Y lo mismo cuando regresan y particularmente al atardecer. Tienen una actitud de mucho respeto cuando el sol cae y hacen unos minutos de silencio y están atentos a la naturaleza en esos momentos, así como están atentos a cuando el sol sale y así como están atentos a cuando están bebiendo o comiendo un alimento. Y cada uno de esos movimientos que hacen cotidianamente, aunque no sean una danza, son un movimiento ritual desde nuestra mirada. Para ellos es cotidiano, ¿se entiende? Claro, sí, por supuesto. Sí, la verdad Es el agradecimiento desde que se levantan y hasta cuando anochece, ¿no? Claro. Agradecen la comida y el animal, si comen un animal, agradecen al animal porque está haciendo su alimento. Eso todavía se hace, lo hacen suavecito, lo hacen despacito, disimuladamente, no es una cosa abierta, todo es muy reservado, ¿no? Muy interno con ellos, pero eso forma parte de su cotidianeidad. Y si vamos a las tribus originarias europeas, hebreas, también hay un agradecimiento que ha quedado un poco olvidado en las ciudades, pero por el alimento, por el agua. Yo vengo de raíz cristiana, soy católica, y mi papá bendecía la comida antes de comer, y yo todavía lo hago. Me parece una costumbre maravillosa porque es una bendición y es un agradecer. Y yo incluyo que agradezco, como hacen los originarios, agradezco a los elementos de la naturaleza que me dieron la posibilidad de tener eso en la mesa, ¿no? Creo que la actitud de gratitud es muy importante tenerla en todo, cotidianamente, y yo lo hago siempre antes de salir al escenario. Lo trato de hacer cotidianamente cuando me despierto, pero particularmente cuando estoy preparando algo para bailar, cuando estoy por salir al escenario, siempre es un agradecimiento. Le agradezco a la tierra que me sostenga, al aire que no me falte para bailar, ¿sí? Y agradeciendo a toda esa gente que llegó hasta ahí para ver lo que tengo para ofrecer, lo mío, lo de mi grupo. Me parece que es una actitud que si la recuperáramos nos haría la vida más linda. Sí. Y cuando termina la función, ¿qué pasa? ¿Volvés a agradecer? Sí, porque ahí la sensación de gozo, de la conexión con el público y con el movimiento es tan grande, la plenitud es tan grande, más allá de lo que uno pueda después revisar, ¿no? Con actitud crítica, esto cómo salió, etcétera, etcétera, que es otra parte que uno tiene ahí. Mi parte de coreógrafa, porque además yo en general bailo y coreografío, lo cual no es fácil, y dirijo, y entonces de pronto estoy entre bambalinas, mirando y salgo y miro. Bueno, pero más allá de esa parte, que también existe, hay un gozo muy grande de la conexión. Yo creo que es un acto de amor bailar. Y también lo dicen en el tango. Cada tango que uno baila es una historia de amor de 3 minutos, decía nuestro querido Pirincho, uno de los compositores. Del cuarteto, ¿no? ¿Cómo? ¿De los del cuarteto Pirincho? De los del cuarteto Pirincho, sí. Canaro. Qué bárbaro. Canaro, le decían, y tenía el cuarteto Pirincho. Y ellos también en el tango decían que cada tango era una historia de amor de 3 minutos entre las 2 personas que bailaban y la música, o sea, 3, la música y los 2 bailarines. Y yo lo he sentido siempre así. La danza es un acto de amor. Y cuando hay que bailar desde el corazón. Y cuando termina la obra o lo que bailaste, ¿cuánto tiempo te dura esa sensación, el éxtasis, la adrenalina? O sea, no es que salís de ahí y te vas a dormir. ¿Cuánto tiempo te dura? Es imposible. Es imposible. Sí, hay que bajar después.
Hay que bajar después. En general, lo más lindo para mí, lo que más disfruto es cuando salimos en grupete con los que estuvimos en el espectáculo y vamos a compartir algo, ¿no? Es continuar un poco más con toda esa energía. En general, me tardo en bajar unas 3 horas, 4 a veces. Sí, sí, porque es fuerte la energía. Sí. ¿O no? Muy fuerte, es muy fuerte y es una ida y vuelta de la energía, ¿no? Yo, toda esa experiencia que igual es única, la de estar en el escenario, para mí no la reemplaza absolutamente con nada, ¿no? Hay una adicción al escenario, ¿no es cierto, Raúl? Por supuesto que sí, por supuesto, por supuesto. Vos lo sabés bien Coincido, también. Sí. Sí. Lo que pasa es muy que es fuerte. fascinante escucharte a vos hablar. No Ay, quiero ser gracias, lindo. autorreferencial. Sí, Muchas yo gracias. recuerdo muchas historias también de los músicos, ¿no? Más que nada las giras, estar en los hoteles, Sí. también le genera una sensación que no se pueden dormir y que tienen que volver a actuar en otra ciudad y el viaje, pero como que viven en ese estado, ¿no? Sí. Sí. Es un estado Sí, yo pleno, ¿o tuve, no? tuve un tiempo así de giras, pero fue corto, pero era muy intenso, de ir así en varios lugares bailando. En general eso me ha pasado no tanto afuera, en Europa era más espaciado, pero en Argentina sí, he hecho algunas recorridas dentro de una provincia, por ejemplo en el sur, y por ejemplo iba a Viedma, y después seguía a Río Ceballos, y así 2 o 3 Chipoleti. Tuve algunas oportunidades en que hice eso, y uno entra como en unas frecuencias muy especiales, como que no terminas de bajar, ¿no? Sí. Aunque duermas, dormís poco, porque estás muy con la adrenalina muy arriba. Pero también hay otros ámbitos donde eso se vive. Cuando estás bueno, particularmente en las clases de afro, por ejemplo. El afro, yo estuve un tiempo viviendo en Brasil y dando clases en la Universidad de Salvador de Bahía, de danza contemporánea, de tango y de danza terapia. La conexión que tienen en particular en Brasil, al norte, donde hay 90% de raza negra, la conexión que tienen con el movimiento es impresionante. Ellos dicen cuando estoy allá que soy brasilera, ¿no? Y yo les digo, no, soy argentina. No, los argentinos tango, triste. Dicen, você é muito alegre, no, menina, você tan activa, você está siempre así, para cima. Sí. No, les digo, no es tan así. Pero es cierto que tengo en general una personalidad activa, muy intensa. Entonces, se me potencia mucho más cuando estoy en lugares, por ejemplo, como Brasil, donde la percusión, el ritmo, la danza de los orillás, la conexión con los dioses de la naturaleza para ellos es tan diferente a la conexión de nuestras etnias originarias, por ejemplo. Claro. Tienen una conexión con los elementos, pero ahí sí se nota muchísimo la diferencia por la raza negra que tiene una vivencia muy diferente de su cuerpo y una conexión con la naturaleza muy diferente. Y bueno, me emborracho de sonido y de tambores. Cuando estoy en Brasil es fuertísimo. Y cuando he estado dando tango, se juntan cosas muy especiales, ¿no? Porque el tango es tan ciudadano, es tan diferente en un punto, pero produce también una pasión concentrada, ¿no? Quien ha bailado tango de los que están escuchando, lo puede identificar con mucha facilidad. Produce una adrenalina dentro de un espacio mucho más cerrado, ¿no? Más en el corazón, por el abrazo, y entonces el movimiento es mucho más contenido. Está mucho más cargado en un punto, pero contenido. Cuando en danzas como las brasileras o el afro, es un movimiento expansivo, que enseguida encuentra explosión y relajación. En el tango no hay relajación, hay una contención y este famoso movimiento gato, como decía Jorge Don, ¿no? Sí. El movimiento gato, que está en nuestra cultura también. Es otra forma de vivir la danza. Y yo que paso de una a otra cada vez que puedo, porque disfruto de eso, de la diferencia, ¿no? De lo diferente. Me encanta investigar las distintas calidades de movimiento y lo que trae aparejado, cómo una cultura tiene una calidad de movimiento y de comunicación corporal, inclusive esa comunicación corporal inconsciente, ¿no? Que la llevamos con nuestro lenguaje y con nuestra cultura. El lenguaje tiene también una gestualidad que se lleva al cuerpo, que representa el lenguaje, la forma de ese lenguaje.
Y eso hace a una forma de moverse, a una forma de bailar totalmente diferente. Y a mí esas diferencias me fascinan. Las investigo, escribo. Tengo ahí un libro sobre el cuerpo y los rituales en cocimiento. Lo estoy todavía. Qué bueno. Qué bueno. Esa es una primicia. Así que en cuanto bueno lo tengas, eso, sí. nos avisás y Claro. ya sabes que tenés este espacio. ¿Ya tenés editorial o falta la editorial? No, tenía una editorial que se pinchó, se cayó. Así que Bueno, tengo desde acá que ver. Así como vamos- también, perdón. Desde acá vamos a propulsar a ver si conseguimos proponer, sí. sí, una Buenísimo. editorial. Y tengo algo que está relacionado con Susana. Lo quiero decir, ya que han hablado de mi querida Susana. Por supuesto, vamos a decir Zimmerman. que Zimmerman. Beatriz se comunicó conmigo, ni bien se enteró, así que hemos pasado todo lo que me mandaste a las personas de actores para que si tu relato, ¿no? Lo pasamos, así que... Muchísimas gracias, Raúl. Para mí era importante estar, a pesar de que estoy en la distancia, porque si bien sé que Susana vivió una vida larga, prolífica y prolijita, como diría Lelutier, en todo sentido, se dio todos los gustos y eso me da mucha alegría. Quizás en los últimos tiempos, como suele pasar en nuestro país, no tuvo en el ambiente el reconocimiento que merecía, tengo que decirlo como un mensaje de lealtad a ella, ¿no? Es algo que nos pasa en general como cultura, los argentinos, lamentablemente, que espero que vayamos modificando porque es muy importante el reconocimiento de nuestros orígenes en la danza, en las artes, en todo, ¿no? Sí. Reconocer a los mayores. Te voy a contar algo, ya que vos sacás. Ella se sentía muy protegida por Argentores siempre. Lo sé. Lo y me lo dijo. Sí, y me lo dijo. Creo que a vos te lo dijo, sí. Sí, a mí me lo dijo. Se sentía muy protegida por Argentores, cosa que no le ha pasado en otros ámbitos de la danza, lamentablemente, aunque muchos sí. Muchos sí, la recordamos, la sentimos. Tengo colegas con las que hemos estado hablando con mucho cariño de ella, Melanie Alfie, de distintas generaciones, ¿no? Sí. Margarita Valli, Ana Deutsch, bueno, mucha gente, ¿no? Sperling, la gente de Cocoa, Gaby Romero, mucha gente que la reconocía y la acompañaba. De la misma manera que pasó con Paulina Usona también, otra grande con el que tuve el placer de conectarme y la verdad me honra haber tenido su amistad, así como con Susana. Con Oscar Araiz hemos hablado muchísimo. Sí. Oscar es era gran amigo de ella. Lo respeto, es mi gran maestro, he podido bailar con él, me ha dado ese lujo, ese placer. Son personas que son los pioneros de nuestra danza y yo tengo en esperita, esperando, que también era algo que lamenté mucho no poder desarrollar más con Susana por falta de, bueno, no conseguí todos los apoyos que necesitaba para eso, pero lo voy a hacer en algún momento, sobre los pioneros de la danza moderna en la Argentina. Yo he hecho entrevistas, tengo filmadas entrevistas con muchos pioneros, tengo material que me ha dado Paulina Usona antes de partir, tengo material que me ha dado María Fuchs, material en video, material en entrevistas. Hice un homenaje a los pioneros de la danza moderna en la Argentina, gracias a Dios, con Rodolfo Dantón vivo. Estoy hablando de un montón de gente que el público que está escuchando, quizás por edad o por falta de información, no conoce, pero son grandes de nuestra danza. Por supuesto. Oscar Araiz, bueno, por supuesto, esta misma Paulina Usona, Jorgelina Martínez Dors, que está con nosotros todavía, por suerte. Sí. Bueno, mucha gente que merece ser conocida, tanto la que todavía está con nosotros como la que se fue, Juan Falsone. Raúl, sé que vos lo conociste mucho, supuesto, él vivía acá, en la sierra, yo lo hice ir a Buenos Aires para este homenaje. Bueno, tengo mucho material filmado, grabado, escrito, en algún momento va a ver la luz. Por supuesto, desde acá vamos a hacer fuerza. Sí. Buenísimo, buenísimo, porque creo que sería un material lindo para hacer en video y en libro, esa es mi intención, ¿no? Para que haya también imágenes, que se vea qué danzaban, qué hacían, ¿no? Que han hecho cosas maravillosas, son nuestros pioneros, María está viva, pero bueno, no hay tanta gente, por eso digo, Susana también, uno de nuestros valores, una pionera en tantos aspectos, en danza teatro, se dio todos los gustos en ese sentido y eso me hace muy feliz y la hemos disfrutado mucho tiempo y sigue teniendo un público que la admira. Sí, exactamente. Contame un poco qué es la danza terapia. Ok. Mira, la danza terapia en nuestro país, la gran pionera es
María María Fuchs. Fuchs. Es Sí. la que ha creado María, la sí. danza terapia, la ha difundido, la llevó a Italia. Y la manera en que ella se arrima a esto es desde un lugar experiencial y después se fue formando en una parte psicológica para ir comprendiendo eso. De hecho, lo estuvo charlando a partir de que yo voy a tomar las clases con mi papá, que fue el primer psicólogo recibido en la Argentina, fascinado con la danza. De donde yo también tomo este legado con lo psicológico y a uno, ¿no? El movimiento y la psicología. María lo trabaja desde lo que son las distintas situaciones de no capacidad, que pueden ser desde problemas emocionales hasta problemas físicos, ¿no? Las capacidades especiales, como se nombran ahora, particularmente la disminución o pérdida del oído, pero también ha trabajado con personas que no ven. Y yo me fui formando con ella en estos aspectos y le fui sumando todo lo que hace a la expresión de las emociones, también en las personas que en principio no tendríamos no capacidad o capacidad especial. O sea que en todos la conexión con la emoción a través de la danza es terapéutico. O sea, María lo decía en forma general, pero tenía puntos especiales. Su trabajo con chicos Down, su trabajo con personas con incapacidad para escuchar o para mirar, la ha hecho buscar un montón de recursos para conectarse con el cuerpo y el movimiento desde distintos lugares, que a mí, que gracias a Dios no tengo ese tipo de inconvenientes, igualmente me enriqueció muchísimo, igual que cualquier persona que se acerca a su danza. Y entonces esta danza terapia la hago un poco más extensiva. Cuando yo hago el profesorado de Psicología y Ciencia de la Educación, cuando hago traumaterapia, voy sumando cosas, o biodecodificación, voy sumando cosas al significado del movimiento del cuerpo y a la manera de expresarse. Y amplío este concepto que María me entregó como danza terapia, la amplío a mi manera de distintas formas, ¿no? Y toda esa riqueza me hace poder utilizarla también cuando hago un trabajo psicológico dentro del ámbito de las constelaciones familiares, sistémico, en donde hay un campo de información, donde se trabaja con los ancestros y en donde el lenguaje corporal de las personas varía acorde con qué están manifestando. Entonces, ahí también mi cuerpo está haciendo una lectura de este lenguaje corporal de los demás, también desde mí como bailarina. Por eso yo digo que en primer lugar yo soy bailarina. Y después soy coreógrafa, soy docente, soy terapeuta y seguimos avanzando en la vida e integrando cosas. Pero la danza para mí es como respirar. Sí. Bueno, viene un poquito después porque si no respiramos no bailamos, ¿no? Es verdad. Contame qué estás está muy haciendo integrada. ahora. Empecé muy chiquita, Sí. está muy integrada. Claro. Y el cuerpo mío, cuando mejor está, es cuando se expresa en movimiento. Yo me voy a probar ropa y adentro del vestuario se mueve, porque Claro. bailo y me muevo para ver cómo Claro, me para queda. ver si tiene resistencia, si queda cómodo al movimiento. Muy bien. Contame qué estás haciendo ahora. Bueno, yo ahora estoy, desde hace un tiempito, unos meses, me fui quedando por acá, por Capilla del Monte, cerca de la montaña, que no sé si ustedes pueden llegar a ver ahí, Sí, sí, que tengo vemos. en este momento. Sí. Estoy en la casa de una amiga que está con una vista Se ve privilegiada, perfecto, están se viendo ve allá el perfecto. Uritorco, gran montaña esotérica Sí, y las hermoso, gemelas, el hermoso femenino lugar. y el masculino tenemos acá. ¿Cómo está el tiempo ahí? Acá hay un sol radiante precioso y se preparan unas nubes por el fondo que hablan Sí. de una tormenta para esta noche prodigiosa, vamos a ver, Sí. no sé. Pero hace un calor de verano, estamos, Pero no qué sé, deben estar canchera, cómo haciendo movés la cámara, cerca muy de 30 bien, grados muy fácil. bien. Muy bien Así, cómo movés la calorcito. cámara, muy bien. Este, así que bueno, esto es muy especial. Me he ido quedando, me he sentido, siempre vengo, hace 32 años que vengo a Capilla del Monte porque el Uritorco siempre me llama, mi parte esotérica se siente que alimentada con estas energías y este contacto con una naturaleza tan fuerte, si bien amo el mar y también lo disfruto muchísimo, la montaña tiene una característica particular, ¿no? De permanencia, otra cosa. Bueno, y además se me ha dado así porque acá empecé a tener primas hermanas que han tenido, me han dado sobrinos y sobrinos nietos,
Y bueno, empecé a venir cada vez más seguido. Cuando, bueno, las circunstancias de público conocimiento nos han tenido en situaciones tan difíciles este año, del COVID, sí. Ha sido un poco una vuelta forzosa al útero, ¿no? Para mucha gente, el hecho de estar encerrados, ahí hablo como traumaterapeuta, no puedo evitarlo, ha sido tan complicado. El hecho de empezar a venir acá a la naturaleza, donde el aire, el sol están tan presentes y uno no tiene que ir a ningún lado lejos porque la tiene al lado, me empezó a hacer mucho bien y a conectarme de una forma mucho más saludable con el cuerpo que en Buenos Aires, donde, bueno, siempre ha sido a través de los escenarios, de los salones de danza, de las milongas, y al estar todo eso tan complicado, por lo que estábamos viviendo, bueno, empecé a buscar otros lugares donde mi cuerpo se sintiera más afín, y entonces estoy por acá dando clases de danza, armando los grupos. Me conocen hace mucho porque vengo a hacer también constelaciones, vengo a dar seminarios de danza terapia, siempre pequeño, es un lugar pequeño, no es sencillo, estoy ensayando una forma de vida distinta y trato de volver a Buenos Aires, ¿no? Siempre he sido puente, me encanta ser puente y llevar y traer cultura, movimiento, experiencias, conferencias, charlas sobre el tema. Y estoy haciendo eso acá también. Muy bien, entonces, Beatriz, se nos terminó el tiempo. Vamos a quedarnos con eso de ser puente, ¿no? Seguimos armando puentes. Sí, muchas gracias, Beatriz. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias, Raúl. Nos vemos la semana que viene y gracias a todos los... Gracias, muchísimas Beatriz. gracias. Un beso. Adiós. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.